Señor los bendiga, buenas tardes para todos, bienvenidos todos a este momento, a este tiempo, a este estudio de la palabra de Dios. Qué alegría verlos, de verdad que me alegra mucho verlos, saber que en estos momentos están ahí pendientes de la palabra de Dios, que en estos momentos están ahí pendientes de escudriñar, de escuchar al Señor, de escuchar qué tiene el Señor para mí en este día, en esta semana, qué será lo que el Señor me quiere hablar, qué será lo que el Señor Jesucristo me quiere decir. Qué bueno, me alegra mucho, porque pues con tristeza, puedo decir con tristeza, que pues hay otros, bueno, inclusive, bueno, y esto, bueno, a veces suena uno como a regaño, ¿no? Pero algunos que se dicen hermanos y no vienen a los estudios y no vienen a las conferencias ni los sábados, y qué bonito y qué ejemplo tan bonito para nosotros que otros hermanos de Colombia, que otros hermanos de Estados Unidos, que otros hermanos en otros países sí se conectan y sí quieren escuchar la palabra de Dios, y algunos por aquí que están de pronto muy ocupados en su cuarentena y no tienen tiempo para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos decimos cristianos. Y amén, pero no escuchamos y no sacamos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, no sacamos tiempo para... Yo creo que, como decía el pastor Luis Eduardo este fin de semana en el estudio, en la prédica del sábado, ya no hay excusa. ¿Pero cuál es la excusa? Bueno, alguno pues estará de pronto, no sé, muy enfermo, no sé. No sé, o sea, a la final, pues siempre aquellos que no quieren escuchar la palabra van a tener una excusa. No una buena excusa, siempre he dicho que es una mala excusa, porque delante del Señor no hay una buena excusa, ¿no? Pero es triste de verdad que ya no aquellos familiares que, como les decía, uno invita, y amigos, y uno invita para que escuchen la palabra de Dios, y parece que como que esta invitación fuera, no, lo más para causar pánico. No, a mí no me inviten a eso, porque qué miedo, no sé qué me irán a decir, quién sabe con qué cuentos me irán a salir. No, aquí lo único que estamos reuniéndonos es únicamente para leer la palabra de Dios, para tener un tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Es lo único, esa es la invitación. La invitación es a venir a escudriñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No más. No más. Bueno, algunos estarán muy ocupados. Espero que el Señor no esté muy ocupado cuando clamemos al Señor, cuando clamen al Señor. Es complicado esto, la verdad. Es muy complicado, porque no hay excusa, la verdad. Bueno, alguno dirá, no, sí, hay una buena excusa. Bueno, alguno tendrá una buena. La mayoría no la tiene. Es la verdad, es la verdad. A veces nos molesta que se comenten cosas, que se digan cosas que como que nos incomodan, ¿no? Pero es la verdad, es la verdad. Tenemos tiempo para todo, tenemos tiempo para absolutamente todo. Y bueno, y ahora que en este tiempo aquí de cuarentena, yo creo que tenemos mucho tiempo, yo no sé, hay tiempo para hacer muchas cosas. Pero lo más importante, escudriñar la palabra de Dios. Leer las Escrituras, es lo más importante. ¿Habrá algo más importante que eso? Bueno, algunos dirán, no, tengo mucho que hacer en la casa. Bueno, sí, Marta, estás ocupada, muy ocupada estás. En cambio, María, que era la hermana de Marta, ella sí estaba a los pies del Señor Jesucristo escuchando la palabra de Dios. Y digo, María ha escogido la mejor parte. Otros escogen ocuparse, muy ocupados, muchas cosas que hacer. La mejor parte es la que usted, mi hermano, mi hermana y mi amigo que hoy nos visita, es la que usted ha escogido hoy. La mejor parte. Escuchar la palabra de Dios. Esa es la mejor parte. No hay nada mejor.
absolutamente nada mejor. En estos momentos se puede caer el mundo, pero usted está escuchando la palabra de Dios y es la mejor parte. El estudio para este día tiene que ver, está muy relacionado con lo de hace 8 días, con lo que estudiamos la semana pasada, o lo que venimos estudiando desde la semana pasada, y eso todo ha venido un poco conectado, ¿no? Es conectado, todo va conectado con ese tema que empezamos acerca de la pandemia de temor, y luego hace 8 días hablamos sobre si la iglesia pasará la tribulación. Porque como les decía hace, como la segunda estudio que hicimos de esta cuarentena, yo creo que ya como que empieza uno a cansarse un poquito de las prohibiciones, ¿no? De las restricciones y de las prohibiciones. Entonces como que, no, ese es un espacio para que hablemos y compartamos la palabra de Dios. A mí me gusta mucho escuchar lo que ustedes opinan acerca de los temas que hablamos. Es importante compartir esto. Entonces les decía que para esta semana vamos a continuar con el tema acerca de si la iglesia pasará la gran tribulación, pero quiero enfocarme en algo en específico en este día. Quiero enfocarme y lo he titulado así: por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. ¿Cuántos saben que bueno, a veces uno quisiera como que si yo pertenezco a la iglesia del Señor Jesucristo, como que todo el mundo me amara? ¿Cierto que sí? Como que yo quiero ir a mi familia y decirles, yo soy cristiano. Y yo espero de ellos, espero de mi familia que como que me amen más. No sé, como que me reciban mucho mejor, y todo lo contrario. En muchas ocasiones lo que recibimos es un portazo en la cara. Pero bueno, el Señor ya nos había hablado de eso, ¿no? El Señor nos había hablado de eso. El Señor nos ha dicho muchas veces, de muchas maneras, que eso iba a ser así. Que eso iba a ser así. Y eso hace parte también de la tribulación de los seres humanos, de los cristianos. Hace parte de la tribulación de los cristianos. El que el mundo nos aborrezca. Y aún peor, el que la familia nos aborrezca. Pero es que en específico este aborrecimiento y este odio que viene del mundo, pues tiene una razón. Y eso es lo que vamos a hablar en este día. Hay una razón por la cual el mundo nos aborrece. ¿Por qué será que el mundo tiende a aborrecer al cristiano? Vamos a mirar algunos pasajes de la palabra de Dios. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, Primera de Juan 3:13. Bueno, empecemos por acá. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 13. En este pasaje el Señor me va a decir esto, mire. Me va a decir, no se extrañe si el mundo os aborrece. A ver, ¿por qué? Porque pues como que no, todo el mundo me ama, yo quiero que todo el mundo me ame. Y entonces yo empiezo a ver que no va a ser así. A mí no me gusta atraer a las personas, a la comunidad, con falsas expectativas o con falsas promesas. Promesas como que todo te va a salir bien, promesa de que como que ya no vas a tener ningún problema. Si tú te haces cristiano, entonces no te vas a enfermar. Tú te haces cristiano y entonces en tu casa, gracias pastor, no va a haber ningún problema en tu casa, todo se va a solucionar. Oiga, yo he escuchado, y eso es hasta cómico, a veces suena de lo mismo absurdo, a veces que, bueno, uno a veces entiende o trata de entender a los hermanos que quieren como atraer a otros, ¿no? A la comunidad, al Señor, digamos. Aunque algunos quieren atraer a otros como a la comunidad, ¿no? Pero bueno, es más importante atraerlo al Señor Jesús, ¿no?
qué bueno que el enfoque sea ese, ¿no? Atraer a las personas hacia el Señor Jesús. Si tú quieres invitar a alguien a congregarse con nosotros, la primera invitación es a que esa persona se congregue con el Señor Jesús, conozca al Señor Jesús. Dice, estamos leyendo 1 de Juan 3:13. Bueno, no os maravilléis si el mundo os aborrece. No os maravilléis, no os asombréis si el mundo os aborrece. No os extrañéis, dice aquí esta versión de la Escritura, dice, no se asuste, no se extrañe, no piense que es algo que como que, pero ¿por qué a mí me prometieron otra cosa? Yo creía otra cosa, yo creía que todo iba a ser amor, amor, amor. Y el Señor dice, no se extrañe si el mundo los aborrece. Ahora, cuando uno atrae a las personas con falsas expectativas, con falsas promesas, como que yo quiero prometer algo, pero Dios nunca lo prometió. Entonces, ¿cómo pretendo yo que el Señor cumpla una promesa que Él nunca hizo? En cambio, Él sí me dice, mire, no se extrañe si el mundo lo va a aborrecer. Qué importante sería esto cuando uno recibe a alguna persona, tratar como que le dieran a uno las pautas verdaderas, los soportes bíblicos verdaderos, cuando alguien se quiere congregar en una comunidad cristiana de verdad y decirle, mire, hermano, yo le voy a ser sincero con la palabra de Dios. A usted le va a pasar esto, esto y esto. De acuerdo a la palabra de Dios. A usted le va a pasar esto. A cambio de decirle, no, si todo le va a ir bien, deberíamos de decirle, mire, Mateo 13:21. Leamos este pasaje de Mateo 13:21, a mí me gusta mucho leerlo. Dice así. Este pasaje es importantísimo, dice así. Y le voy a leerlo del versículo 20. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. A ver, sucede muy a menudo en las comunidades que uno ve a los hermanos, son muy gozosos, son muy almáticos, hay mucha emoción, hay mucho avivamiento en las personas, entonces las personas están muy contentas, muy alegres, y todo está muy bonito, y la liturgia fue espectacular, porque pues allí hubo música, hubo palabra, hubo congregación, comunión, hubo una parte de un compartir, una parte social, todo está muy bonito, todo está muy bonito. Y en muchas ocasiones, pues esto a veces atrae mucho a aquellos que les gusta esa parte almática, ¿no? Entonces, esta parte de las emociones atrae mucho. Pero vea lo que dice el Señor, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Oír la palabra no es garantía. Oír la palabra no garantiza que alguien se va a hacer o que va a ser transformado y cambiado. No garantiza. A veces uno siempre está ahí esperando de que, porque alguien escuchó algo de la palabra de Dios, entonces como que ya se come. No garantiza, porque mira lo que dice la palabra de Dios. Que esto que se fue sembrado en pedregales oye la palabra, él oyó la palabra de Dios, y fuera de eso, al momento la recibe con gozo. O sea, hubo gozo, hubo una emoción, una alegría, un avivamiento, un entusiasmo, usted dice, esta persona realmente la veo y está muy contenta, está muy feliz. Y hemos visto muchos hermanos, hemos visto muchas personas, no puedo asegurar si son hermanos. Tampoco puedo negarlo, pero tampoco puedo asegurarlo en este momento. Pero he visto personas que llegan y se emocionan y muy alegres, y uno las ve, sí, no, muy lindo, espectacular, reciben con gozo la palabra de Dios. Versículo 21, dice, pero no tiene raíz en sí.
No hay raíz en sí, dice la palabra de Dios. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es de corta duración. O sea, estas emociones, este falso creer que parece muy emotivo, muy bien, dice el Señor que es de corta duración en muchas ocasiones. De corta duración. A ver, corta duración. ¿Por qué? Porque al venir, y va a venir la aflicción, porque la aflicción, a ver, ¿a quién no le ha llegado la aflicción en su vida? ¿Quién no ha tenido aflicción de todos los que estamos aquí adultos, escuchando la palabra de Dios? ¿Quién no ha tenido aflicción en su vida? Dice el Señor, al venir la aflicción o la persecución, y aquí la persecución es tribulación, persecución, tribulación. Al venir la persecución, la tribulación, para estos que fueron sembrados en pedregales, que eran muy emocionalistas, pero uno no sabe, dice el Señor, que van a tropezar cuando venga la persecución. ¿Pero cuál persecución? ¿Cuál persecución? Aquí el Señor está dando está profetizando algo que nos va a pasar a todos. Y especialmente nos va a suceder en estos días, en estos tiempos. Esto va a suceder más adelantito. ¿Qué va a pasar cuando venga la persecución por causa de la palabra? ¿Sabía usted que va a venir la persecución por causa de la palabra? Va a venir la persecución por causa de la palabra. Vean, algunos se van a retirar. Algunos, yo pensaba que esto era amor. No, esto no es amor. Y yo quiero que lo sepamos todos los que estamos aquí reunidos hoy escuchando la palabra de Dios. Todos los que estamos hoy aquí reunidos escuchando la palabra de Dios debemos entender que va a venir una persecución. A veces uno como que no quisiera dar este tipo de noticias, ¿no? Como que no, esta noticia mejor no, dejemos lo que... Hablemos de que mejor que nos va a ir bien. No hablemos de eso, pero ¿qué va a pasar si yo no estoy preparado? Como le decía en estos días a mi esposa, es mejor estar preparado para lo peor. Es mejor estar preparado para lo peor, porque yo me preparo emocionalmente, espiritualmente, me preparo en fe, en entender, en comprender lo que el Señor va a hacer con mi vida, en comprender que hay una salvación, en comprender que el Señor me va a dar una vida eterna. Entonces empiezo a poner mi fe y mi confianza en eso, en el Señor, que Él es mi luz, es mi salvación, para que cuando empiecen a venir estas cosas, entonces voy a estar preparado. Voy a estar preparado en fe. Voy a estar preparado en fe. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, muchos van a tropezar. Porque no estaban bien enseñados, porque no se les había enseñado la palabra de Dios, porque no habían sido adoctrinados de acuerdo a lo que el Señor había enseñado. Por eso muchos van a tropezar. Por eso hay que decir la palabra y enseñar la palabra tal como está escrita. Por eso no hay que adornarla. No hay que buscar, a ver, yo cómo la voy a adornar para que usted la reciba bonito. No se trata de adornarla. No adorne la palabra de Dios. Ella está ahí como está, enséñela. Enséñela. Esto no es solamente para los predicadores, ¿no? Porque a veces, no, eso es para los pastores, los predicadores.
No, eso es para todos nosotros. Todos nosotros que de una u otra forma somos predicadores de la palabra de Dios. Siempre que el Señor nos trae un amigo, un familiar, alguna persona, en ese momento nosotros estamos siendo predicadores y estamos siendo testigos y dando testimonio de la palabra de Dios. Entonces, dice el Señor que va a venir una persecución por causa de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hechos 14:22? Hechos 14:22 dice esto, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. A ver, ¿qué es exhortar a alguien a que permanezca en la fe? ¿Qué es exhortar a alguien a que permanezca en la fe? Es animarlo a que se mantenga, a que se sostenga, a que no vacile, a que no desfallezca. Eso es animarlo, eso es exhortarlo a que permanezca en la fe. Oiga, mi hermano, permanezca, sí, la cosa está difícil, sí, permanezca en la fe. Y eso que sí, esto sí nos va a hacer mucha falta, va a ser muy necesario en los tiempos por venir. Muy necesario que nosotros nos animemos unos a otros. A veces uno cree que todos como que estamos bien y como que todos vamos yendo fortalecidos, y no es así. Hay algunos hermanos que están débiles en la fe y que están siendo atribulados más que otros en estos momentos, que se sienten más atribulados, que se sienten más temerosos en estos momentos. Entonces es un buen momento para que nosotros hablemos con el hermano, lo exhortemos, lo animemos a que mi hermano permanezca en la fe, manténgase, no desfallezca. Vamos para adelante. El Señor viene pronto. Diciéndoles, es necesario, porque es necesario, dice la palabra de Dios, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos ¿dónde? En el reino de Dios. Es necesario. No es una opción, no es opcional. No es si tú quieres, no es si yo quiero, no es opcional. No es si usted quiere tomar esa parte del paquete o no quiere tomar esa parte del paquete. No. Es necesario, dice la palabra de Dios. Es necesario. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Vamos a leer bastantes pasajes de la palabra de Dios para que veamos todo esto que les estoy diciendo. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20 dice: quiero hacer una pregunta. Bueno, la palabra de Dios nos da la opción para hacer esta pregunta. Dice: ¿por qué el mundo me va a aborrecer? A ver, ¿por qué el mundo me va a aborrecer? ¿Quién quiere decirme? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Por qué el mundo me va a aborrecer? ¿Cuántos fueron elegidos por el Señor Jesucristo? A ver, si usted está escuchando la palabra de Dios, si usted es cristiano en este día, no es porque usted tomó una decisión. Usted no tomó una decisión. ¿Cuántos? ¿Habrá alguno que no de pronto dice, no, yo sí tomé una decisión? ¿Alguno de pronto por ahí? No, yo sí, pastor, yo tomé mi decisión. Yo pues hice mi oración de fe y tomé mi decisión de aceptar al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. De pronto alguno piensa eso, ¿no? O de pronto alguno todavía está pensando eso. De pronto alguno todavía está con ese pensamiento, ¿no? No, yo sí escogí al Señor. Algunos dirán, no, yo sí tomé mi decisión. Yo me hice cristiano y entonces tomé mi decisión porque quería ser un hijo de Dios y yo quería salvarme. Y bueno, tenemos muchos conceptos en nuestra vida. Pero si hubiera sido por mi concepto y si hubiera sido por mi capacidad
pues yo, como dice la palabra de Dios, yo hubiera escogido otra cosa. Yo hubiera escogido el mundo y perderme en el mundo. Eso dice la palabra de Dios, que nosotros los seres humanos no sabemos escoger. No hay quien busque lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. No hay ni siquiera uno. Por esta razón es que el Señor Jesucristo nos escogió a nosotros. Entonces, Él a mí me escogió, me eligió. Dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí. Usted, mi hermano, mi hermana, que usted que es cristiano, que está escuchando la palabra de Dios, usted no escogió al Señor Jesús. No lo escogió. El Señor Jesucristo lo escogió a usted. Él lo escogió a usted. Así que empecemos a poner las cosas sobre la verdad y empecemos a entender muchas cosas importantes, que de este mundo perdido, que de este mundo que anda en total mundanalidad y perdición, y que, mejor dicho, esto es un Sodoma completo, este mundo, es un Sodoma completo, el mundo en que vivimos, y en este Sodoma, en este mundo perdido, el Señor te escogió a ti y me escogió a mí. A ti, que me estás escuchando, a ti te escogió el Señor Jesucristo. Vea lo que dice Juan capítulo 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Usted no escogió al Señor Jesucristo. Vamos a ir sacando cositas por partes, vamos a ir entendiendo otras que no comprendía. Alguno dirá, no, yo sí, porque yo hice mi oración de fe. Bueno, como siempre les hago la pregunta, si alguien me dice dónde está la oración de fe aquí en la palabra de Dios, pues entonces podemos ponernos de acuerdo en eso. Pero si no está aquí en la palabra de Dios, la oración de fe, o la oración del pecador, que le dicen algunos, pues bueno, estamos cimentando sobre una mentira. Bueno, no me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor, Juan 15, 16, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Entonces, como el Señor me eligió a mí, pues eso ya me tiene que empoderar, me da una capacidad a mí muy grande, Dios mío, en este mundo tan perdido, donde hay tanta, mejor dicho, no hay ni uno, como dice el Señor, que haga lo bueno. No hay ni uno, no hay al menos uno que haga lo bueno. Entonces, yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Pero Señor, pero el mundo me aborrece. El mundo me aborrece. Bueno, si es que el mundo los aborrece. Si es que ya empezamos a sentir algún tipo de tribulación por causa del Señor. Algunos todavía de pronto no. Y yo entiendo, y es entendible, porque hay un crecimiento en la palabra de Dios. Hay un crecimiento espiritual. Hay un crecimiento que nos va a ir dando el Señor para que yo cada día, con más fe en el Señor Jesucristo, en ese crecimiento, pueda ir teniendo más poder, amor y dominio propio, como dice la palabra de Dios. Es entendible, es un proceso también. Hay un proceso ahí. Pero en ese proceso, en ese crecimiento, te vas a dar cuenta que te van a ir como que ya no me caes muy bien, tú eres cristiano, entonces ya como que no te invito a mis reuniones, como que ya no te ríes de mis chistes de doble sentido, como que ya no te ríes de mis vulgaridades, ya no me celebras, entonces no, como que no nos sentimos bien reuniéndonos contigo. Entonces como que ya te invitamos cada vez menos. Ya te invito menos a mis reuniones. Como que ya no me caes tan bien como antes me caías. Como que
¿Qué pasó con mi hermano, mi sobrino, mi familiar, mi primo? ¿Qué pasó que él era tan lindo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Ya no eres tan lindo como antes. Pues claro, porque mi primo, mi amigo, mi hermano, mi familiar, pues ya no comparte conmigo porque pues ya no hay, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, si tú andas todavía allí en tinieblas y con grupos de tinieblas y sigues allí mimetizado y no te incomoda, a ti no te incomoda eso, y los otros no han notado que a ti te incomoda y ni siquiera saben que de pronto que tú eres cristiano, bueno, hay que empezar a ver qué está sucediendo en cada uno de nosotros como cristianos, ¿no? Pero dice Juan capítulo 15, versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, y vuelvo y les digo, el mundo, ¿qué es el mundo? A ver, ¿quién me quiere definir el mundo? ¿Quién me puede definir qué es el mundo? Sí, es la gente, pero más en específico es todos aquellos con que tenemos algún tipo de contacto, pero que no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Entonces, el mundo es el grupo de personas que no son hijos de Dios, con las que, como dice mi hermana, compartimos a diario. Compartimos a diario, nosotros compartimos a diario con el mundo. O sea, estamos allí, tenemos que ser luz del mundo, no tenemos que ir a meternos en un monasterio a aislarnos. El Señor no nos está llamando a eso, a aislarnos. No dice, no, aíslese, métase en un monasterio y no, el Señor no nos está llamando a eso. Nos dice que seamos luz del mundo, o sea, seamos luz de aquellos que no son hijos de Dios, que no son cristianos, que no conocen la verdad de nuestro Señor Jesucristo. No son cristianos. Entonces el Señor llama el mundo a aquellos que no lo conocen. Además llama el mundo a todo el sistema conformado por aquellos que no lo conocen. Todo el sistema que se ha creado aquí, creado por aquellos que no son hijos de Dios. Todo ese sistema es el mundo. Más las personas, por supuesto, que hacen parte del sistema. Y vuelvo y les digo, ¿quiénes son esos que hacen parte del mundo? Los que no son hijos de Dios. Entonces, porque es que el mundo nos va a aborrecer. Entonces, ¿quién es el que nos va a aborrecer? No me elegisteis vosotros a mí. Usted no lo eligió a él, Victoria. Usted no lo eligió a él. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para nuestra alegría y nuestro gozo, debemos entender esto. Dice, yo os elegí a vosotros. Entonces, si usted está hoy ahí sentada escuchando la palabra de Dios, es porque el Señor la eligió a su merced. El Señor la escogió, el Señor la eligió para que usted escuchara la palabra de Dios, para que entendiera el mensaje de salvación, para que conociera al Rey de Reyes, quien es el Señor Jesucristo, para que conociera al Creador del universo, Victoria, el Creador del universo. Es que no estamos hablando de cualquiera, Victoria, y todos los hermanos, no estamos hablando de cualquier, y espero que ustedes, los que no han comprendido esta parte, lo podamos entender. No les estoy hablando de ninguna segunda persona, no les estoy hablando de ninguna segunda persona de la Trinidad. No les estoy hablándoles de eso porque eso no está en la palabra de Dios. Les estoy hablando del Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien es el Todopoderoso, quien es el Creador del universo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Entonces, hermanos, mire, si el mundo os aborrece, sabed que a quién aborrecieron primero. Entonces, si aborrecieron al Señor Jesucristo primero, ¿será que a nosotros no nos van a aborrecer? ¿Será que todo este sistema que se está creando en nuestros días, que lo estamos viendo, porque usted y yo lo estamos viendo, porque como dice el Señor, los entendidos entenderán las cosas? Nosotros hoy en día estamos comprendiendo y estamos viendo lo que está pasando. Y estamos viendo a la luz de la palabra de Dios
que es verdad, que lo que estaba escrito en la palabra de Dios es verdad y está sucediendo delante de nuestros ojos. Delante de nosotros está sucediendo todas estas cosas. Todo esto que está aconteciendo está escrito en la palabra de Dios. Y falta todavía más, falta mucho más. Vea lo que dice el Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Entonces, tú eres cristiano, pues el mundo, los que no son hijos de Dios, los que no son cristianos, los que no obedecen al Señor Jesús, pues en un momento dado te van a aborrecer. Te van a aborrecer. Eso es inevitable. Está escrito. ¿Por qué te van a aborrecer? Dice la palabra de Dios. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. A ver, si usted está buscando que lo amen en el mundo, ¿usted qué cree? ¿A usted le gustaría que el mundo... No, yo quiero que el mundo me ame. Yo quiero que todos me amen. Yo quiero que el mundo me vea, que yo soy muy bueno, que yo soy muy cristiano, y me amen. ¿Será que eso va a acontecer? ¿Será que eso es así? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si yo fuera del mundo, pues el mundo me amaría. Así que si como que el mundo te ama mucho, bueno, hay que empezar a ver que algo está sucediendo. Y no estoy diciendo que entonces tengo que empezar a hacer cosas para que el mundo me odie. No, yo no tengo que empezar a hacer nada para que el mundo me odie. El mundo te va a odiar porque sencillamente tú eres cristiano. Porque tú haces las buenas obras del Señor Jesús. Por esa razón el mundo te va a empezar a odiar. Ya no te va a querer, ya tu hermano no te va a querer, ya tu hermana no te va a querer, ya tu mamá como que te va a mirar con otros ojitos, ya no eres mi hijo preferido, ya no porque, oiga, yo he escuchado cosas como esta, terribles cosas como estas. No, yo prefiero que mi hijo hubiera seguido allá en las cantinas borracho a tener un hijo cristiano. Lo perdimos. Yo he escuchado cosas terribles como esas. Terrible. La ignorancia es tremenda, es terrible. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, vuelve el Señor y nos dice, yo os elegí del mundo. Este mundo anda perdido. Este mundo anda en la perdición absoluta. Absoluta y no, pastor, no lo vea tan así, no hay cosas buenas también. A mí me gustaría que usted me explicara 1 Juan 5:19. A ver, ¿quién me pudiera explicar 1 Juan 5:19? 1 Juan 5:19. A ver, ¿quién me quiere explicar 1 Juan 5:19? Resulta que ahora los malos, como dice la palabra de Dios, hay de aquel que a lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno. A lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno. Que haga de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de aquel, dice el Señor. Hay de aquel. Dice, hay, y este hay es un hay de que viene castigo, de que viene juicio. Hay de los que viene juguete, viene castigo. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Oiga, eso sí es que está de moda, ¿no? Está de moda. O sea, ya todo el mundo, todo el mundo, está bien dicho, todo el mundo, no los hijos de Dios, no, el mundo, ya el mundo a lo malo le está diciendo bueno. Todo lo malo es bueno. Entonces, si tú eres un hombre y entonces dices que eres una mujer en el cuerpo de un hombre, entonces los demás dicen, sí, está bien, es bueno. O si tú dices, no, es que yo me quiero casar con, o una mujer dice, me quiero casar con otra mujer, sí, está bien, es bueno, eso está bien. O sea, ¿qué están haciendo ellos? Llamando a lo malo, bueno. A lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. Entonces, si tú dices, no, eso no es correcto, eso es antinatura.
eso es antinatural, eso no está de acuerdo a lo que el Señor estableció. Porque aquí el que estableció quién era bueno y quién era malo, pues fue el Señor, no somos los hombres. Nosotros nunca hemos establecido qué es lo bueno y qué es lo malo. La ley y las normas y los decretos y los estatutos los estableció el Señor. Nosotros no. Entonces, Él es el que dice, eso no es, eso es antinatura. Entonces, nosotros como somos hijos del Señor y nosotros pues tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, entonces decimos, sí, eso no está bien. Eso no es bueno, eso no es correcto delante del Señor. Tú eres malo, tú eres una persona que es conflictiva, que no respetas a los demás y te tachan como el malo. ¿Qué va a pasar en los años venideros? Que por supuesto que el que es cristiano va a decir no a muchas cosas. Va a empezar a decir no a muchas cosas. Y entonces te van a empezar a tildar de malo, de antisociedad, de que eres el enemigo, de que tú eres el objetivo para que la sociedad te ataque porque estás en contra de lo que toda la sociedad está diciendo, en contra de lo que el mundo está diciendo. En contra del mundo. Y el cristiano, no sé si tú te has dado cuenta, no sé si te has dado cuenta todavía, ya deberías empezar a darte cuenta de que el cristiano viaja en contra de la corriente del mundo. No sé si no te has querido dar cuenta. A veces no, como que no queremos, como que queremos mirar para otro lado, ¿no? Y entonces, no, pues yo prefiero no opinar. Mejor no opino para no meterme en problemas. Mejor no opino nada. No, yo no digo nada. Yo mejor quedo callado, no digo nada. Para no ir a meterme en conflictos y en problemas. Eso es terrible todo eso que está pasando. Y cómo esto que está sucediendo está haciendo que nosotros perdamos esa capacidad de pensar, de opinar, de discernir, de entender lo que está pasando y de entender si es correcto o no es correcto. Porque otras personas están dirigiendo nuestros pasos. Y a nosotros ya como que se nos olvidó que podemos pensar. Como que se nos olvidó que tenemos sabiduría. De hecho, tenemos la sabiduría. Porque si tenemos el temor del Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, si tenemos el temor del Señor, pues nosotros ya tenemos la sabiduría, el principio de la sabiduría. Y podemos discernir las cosas que están sucediendo. Podemos discernir todo lo que está pasando. Saber si lo que está pasando es bueno o es malo. ¿Es bueno o es malo? Hay de lo que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tremenda esa palabra, ¿no? Ay de aquellos, dice el Señor, ay de aquellos. Ay de aquellos. Debemos prepararnos mucho en esa parte. Debemos empezar. Mire, a mí me gusta eso. Los grupos familiares, los grupos de amigos, son un buen ejercicio, ¿sabe? Son un buen ejercicio. Allí podemos nosotros empezar a ejercitarnos. Como vemos tantas cosas erradas y malas que se ven allí en los grupos, podemos empezar a opinar con la palabra de Dios, y empiece usted a mirar, empiece usted a observar qué sucede cuando usted empieza a opinar, o no a opinar, porque pues a la final nosotros ya no opinamos, nosotros simplemente exponemos lo que dice el Señor, exponemos la palabra de Dios. Pero cuando se trae la palabra de Dios, vas a ver. Te invito a que empieces a hacer el ejercicio. Hay que hablar la palabra de Dios. Hay que hablar, hay que perder el temor.
¿Sí? ¿Cuál es el temor? A ver, ¿cuál es el temor? Que ya no te van a querer, que de pronto no les vas a caer bien a tus amigos o a tus amigas. Ese es el temor. Ya deberíamos de empezar a perder ese temor, ¿no? Y a caminar más allá, un paso más allá de eso, eso en lo que hemos vivido durante muchos años. Y sí, pues si estamos ahí en el grupo, entonces dos cosas. Si tú no vas a aportar nada para que otros escuchen o lean la palabra de Dios, si tú no vas a aportar nada, pues no estás haciendo nada en esos grupos. Ahora habla de la verdad, pues como dice el Señor, pues si la sal no sirve para salar, pues para lo único que sirve es para ser pisoteada, ¿no? Para ser pisoteada, porque entonces a la final los otros lo que hacen es pisotearte, pisotear el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros, pues ahí calladitos, no decimos nada y nadie sabe de pronto que somos cristianos o no queremos incomodar a nadie, no. O seguimos la misma ley del grupo, ¿no? Aquí en el grupo no se habla de Dios ni se habla de política, dicen por ahí, ¿no? Ni de fútbol, otro por allá dijo, no, que ni de fútbol, ni de política, ni del Señor. Porque pues este grupo, entonces si no se puede hablar del Señor Jesucristo, yo no sé usted, pero si a mí me ponen esa condición para pertenecer a un grupo y me dicen, usted en este grupo no puede hablar del Señor, no puede hablar del Señor, lo otro no me importa. Si usted no puede hablar del Señor, bueno, pues entonces también debo preguntarme qué hago en ese grupo, ¿no, pastor? ¿Qué hago en ese grupo? O sea, si me están diciendo de entrada, aquí no puede hablar del Señor, pues como dijo el Señor, sacúdase, eso ocurre lo mismo que cuando el Señor dijo, vea, vayan a las casas vayan a las casas y si los reciben, entonces ustedes van a entrar y la bendición del Señor va a entrar ahí a esa casa. Si no los quieren recibir, pues sacúdanse los pies, el calzado, sacudan su calzado y váyase de ahí, porque ¿qué hacemos ahí? A ver, ¿qué hacemos ahí? Si a mí me ponen esa condición de que aquí yo no puedo hablar del Señor Jesucristo en un grupo, ahora, que se molesten, pues que se molestan. Pero si de plano ya me ponen la condición de que no puedo hablar del Señor Jesucristo acá en este grupo, pues sacúdase sus zapatos, no le dé miedo. ¿Qué hace ahí metido en ese grupo? Sacúdase los zapatos. Mire, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. Eso es lo que yo... Este pasaje quería que alguien me lo explicara así rápidamente, a ver si alguno quisiera. ¿Alguien que quiera leer este pasaje? Amén, sí, gracias, Milenita. Qué bonito entendimiento, muy bonito. O sea, nosotros somos debajo del Señor, ellos son debajo del maligno. Qué bonito eso. Nosotros estamos debajo del Señor, ellos están debajo del maligno. Nosotros los hijos de Dios estamos debajo del Señor, el mundo está debajo del maligno, ¿cierto? El mundo entero está bajo el maligno, el mundo. Eso me tiene que enseñar también muchas cosas ese pasaje. Ese pasaje es corto, pero ese pasaje me enseña muchas cosas de lo que está sucediendo hoy en día a nuestro alrededor, para que nosotros entendamos muchas cosas de lo que está sucediendo. Nosotros que somos muy dados a confiar en todo. No, yo no creo que sean tan malos. Bueno, para empezar, pregúntenle si son cristianos. O para empezar, vaya e indague en la vida de esas personas a ver si son cristianas. Y si esas personas no son cristianas, entonces están debajo de ¿quién? ¿Debajo de quién? Debajo del maligno, ¿no? Dice la palabra de Dios. Yo no creo que esta organización sea tan mala. Esa organización no es mala, es perversa. Es más que mala, es perversa. Está bajo el maligno. Y las obras que están haciendo, y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Por lo que están haciendo, los conoceréis. El mundo entero está bajo el maligno. Eso me tiene que poner a pensar a mí de lo que está pasando en este mundo. Si el mundo está bajo el maligno, y si ellos no han aborrecido al Señor Jesucristo, y si no lo quieren en sus vidas, lo que están haciendo no es bueno.
No es bueno, no es bueno lo que están haciendo. El mundo está bajo el maligno. Yo tengo que empezar a entender bajo este pasaje de la palabra de Dios que lo que está pasando no es bueno. No es bueno. Disciérnalo, mi hermano y mi hermana. Disciérnalo. Ahora que todavía puede. Disciérnalo. Algunos entienden lo que yo digo, otros de pronto no mucho. Es interesante ese pasaje de no echarle las perlas a los cerdos, ¿no? De muchas maneras el Señor lo ha hablado. En muchas ocasiones el Señor ha hablado sobre esa parte. Dice, por sus frutos los conoceréis. Lo que pasa es que nosotros a veces, bueno, es un poco complicado también tomar decisiones en nuestra vida. Es un poco complicado con eso. Somos muy dados a lo almático, y a pesar de que nos hemos dado cuenta de que rechazan al Señor Jesucristo, porque como dijo Él, cuando tú llevas la palabra de Dios, no te están rechazando a ti. Cuando ellos rechazan la palabra de Dios, el mensaje que tú traes, no te rechazan a ti. Dice el Señor Jesús, me están rechazando a mí. Me están rechazando a mí. Entonces, si están rechazando al Señor Jesucristo, volvemos al pasaje que estábamos hablando de que si rechazan, pues si usted va a traer la palabra de Dios y no la quieren recibir, pues sacúdase los zapatos. Ya usted les trajo la palabra de Dios, no lo quieren recibir, bueno, sacúdase el calzado, dice el Señor, porque el Señor va a obrar en ellos. El Señor va a obrar en ellos. Nosotros le traemos la palabra de Dios al que el Señor nos ponga a traer la palabra de Dios. Algunos la rechazarán y algunos nos daremos cuenta de que por sus frutos, como dice el Señor, Milenita, por sus frutos los conoceremos y sabremos que, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya en repetidas ocasiones hemos traído el mensaje de salvación y el Señor no les ha abierto el entendimiento, porque pues es potestad del Señor abrirle entendimiento a las personas, ¿no? Hay que entender sabiamente delante del Señor. Y su merced ha dicho algo importante. Nosotros, de parte de nosotros predicamos la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros la predicamos. Pero, ¿qué pasa con el que rechaza el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué pasa con aquella persona que dice, a mí no me hablen de la palabra de Dios? ¿Qué pasa con esa persona que dice, no, usted tenga su, como dicen ellos, ¿no? Usted tenga su religión, yo tengo la mía. A mí no me hable más de eso. ¿Qué hacemos? A mí me gusta, ese tipo de preguntas son bastante interesantes, son muy importantes. Además porque suceden en nuestras vidas, Entonces, bueno, pues usted, de parte del Señor, usted les trajo el mensaje de salvación, pero pues ellos le dicen, a mí no me hable del Señor, a mí no me hable de eso, no me hable de nada de eso. Yo soy, bueno, no sé, alguno dirá, yo soy ateo, o yo soy de X religión, o soy agnóstico, o bueno, lo que como quieran llamarse, como quieran denominarse. Porque aquí hay algo muy importante, el no cansarme de hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pues lo bueno es predicar la palabra de Dios. No me debo cansar de predicar la palabra de Dios. El evento que mostraba, por ejemplo, mi hermana Milenita, acerca de no darle las perlas a los cerdos, es un evento diferente a este que se presenta en 2 de Timoteo. Es un evento diferente, ¿ve? Es un caso diferente, digámoslo así. Es un caso diferente. El caso de 2 de Timoteo es un caso para tener en cuenta cuando estás hablando o estás compartiendo con personas que no conocen la palabra de Dios y que se están oponiendo a los argumentos bíblicos que tú les estás exponiendo. Entonces es un caso diferente que hay que entenderlo. A ver, un pasaje no se generaliza para todo, ¿ve?
No se puede generalizar para todo. En este caso, por ejemplo, de segunda carta de Timoteo, es un pasaje que nos muestra que cuando tú te encuentres frente a personas que se oponen, o sea, estás teniendo un momento de discusión o un momento en donde alguien está argumentando en contra, digamos, de la palabra de Dios y sus argumentos, pues que no son bíblicos, pero sus argumentos para esa persona son su verdad, y ellos los quieren poner en contra de lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. En ese momento en que tú estés en un tiempo como ese que se presente, que a mí me encantan esos tiempos, me encanta cuando se presenta el momento para compartir con una persona y que esa persona se está oponiendo a los argumentos bíblicos y yo se los puedo exponer, como dice la palabra de Dios, yo los puedo corregir con mansedumbre. O sea, este es un momento, ese es un evento de 2 Timoteo que me está diciendo, mire, cuando usted se encuentre en una situación como esta, donde haya una oposición, pues usted no se irrite, no entre en conflicto, no entre en pelea con esa persona. Esa persona se está oponiendo a la palabra de Dios. Entonces, frente a esa persona que se está oponiendo, pues usted use, lo que dice el Señor, la mansedumbre para corregir. Use la mansedumbre para corregir a esa persona que se está oponiendo con sus argumentos que son o que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, vuelvo y le digo, es un evento diferente. No es un evento que se puede generalizar. No se puede generalizar. ¿Ve? Dice la palabra de Dios, versículo 23, dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, o sea, los enfrentamientos que no tienen sabiduría de Dios, son necios, son insensatos. Dice, deséchalos. O sea, cuando usted se encuentre en una situación donde hayan argumentos necios e insensatos, cuando hayan argumentos que no tienen un soporte en la palabra de Dios y que ellos dicen que están hablando de Dios, por ejemplo, pero su argumento no tiene una base bíblica, entonces dice, deseche esas cuestiones, sabiendo que esas cuestiones van a engendrar contiendas. Entonces, para este caso, el Señor dice, cuando usted se encuentra en un momento como ese, donde se va a encontrar con personas que van a argumentar y que esos argumentos van a generar contiendas, deseche eso. O sea, trate de no entrar en esa contienda. Trate usted de no entrar en esa contienda. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, dice el versículo 24. ¿Ve? Sino amable para con todos. O sea, en esos momentos, en esa circunstancia, yo tengo que ser amable para con todos y apto para enseñar y sufrir. Dice, Señor, ¿usted qué es saber enseñar? Saber enseñar es no permitir entrar en un momento de conflicto con una persona que está presentando unos argumentos necios e insensatos. No. Usted que tiene la sabiduría de Dios, pues no caiga en eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Usted tiene la sabiduría de Dios, no caiga en contiendas, no caiga en esas contiendas en esos momentos. Entonces, lo que está diciendo el Señor es, más bien, usted que tiene el conocimiento y que se encuentra en ese momento, en esa situación, con personas necias e insensatas, usted use la mansedumbre para corregir. O sea, es un momento para que usted corrija, o sea, para que usted traiga la palabra de Dios y diga, no, eso no dice, así no está escrito. Lo que dice el Señor es de esta manera. A ver, esa es la situación que se está presentando allí. Y quizá el Señor, dice la palabra de Dios, de pronto el Señor a esa persona necia e insensata que está con argumentos que están por fuera de la palabra de Dios, quizá el Señor dice, les conceda que se arrepientan, que cambien su manera de pensar, porque es que arrepentirse tiene que ver con cambiar mi manera de pensar. Quizá el Señor dice, quizá, ojo a esto, quizá, y vuelvo y les digo, es un argumento y es un evento diferente al otro que se presentaba. Es diferente. Entonces, quizá en ese momento el Señor le conceda que se arrepienta.
A ver, yo no le quiero llenar a ustedes de falsas expectativas, como les decía hace un rato. No es bueno llenar a las personas con falsas expectativas. Porque esto, aquí dice la palabra de Dios, de pronto, quizá Dios les conceda que se arrepienta. Quizá, porque es que el arrepentimiento es una concesión y es un don de Dios. De pronto el Señor, no sé, pues yo sencillamente obro, como dice el Señor, usted obre con mansedumbre, explíquele la palabra de Dios, quizá Dios le conceda que se arrepienta. ¿Ve? Y se escapen del lazo, en que se encuentran inmersos. Mire, yo quiero decirles algo con respecto a este pasaje de Isaías 55, Isaías 55, 11. Ojo a esto, ya que estamos ahí en Isaías 53, quiero que leamos Isaías 55, ya que está ahí al ladito. Isaías 55, 11. Ya. Ojo a esto, mire, es que es más profundo, es muy profundo esto que dice la palabra de Dios. Dice, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea, la palabra de Dios no regresa vacía, ¿cierto? No regresa vacía. Ahora, yo no les voy a decir, porque de hecho, les voy a dar 3 testimonios de personas, y si ustedes lo miran, los invito a que escudriñen nuevamente el pasaje de capítulo 13 de Mateo, que habla sobre la parábola del sembrador. A 3 personajes de la parábola del sembrador recibieron la palabra, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? 3 de esos personajes recibieron la palabra de Dios. De hecho, ahorita citamos uno que dijo que la recibió, y no solamente la recibió con gozo. Fue con gozo, gozoso. Estaba muy gozoso. Ahora, no porque haya recibido la palabra, quiere decir que él se salvó. Exacto, no quiere decir que él se salvó porque recibió la palabra. Y otra cosa aún más. No quiere decir, o esa parte que dice que no volverá a mí vacía, no significa que esa persona tarde o temprano se va a convertir. Eso no significa eso. No significa eso. No significa que porque yo le prediqué a alguien la palabra de Dios, esa persona tarde o temprano se va a convertir. No, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque de hecho la misma parábola del sembrador me está mostrando que personas que recibieron la palabra de Dios tarde, ahí sí no aplica tarde o temprano, ¿no? Tarde o después, ya no apostataron, no quisieron saber nada más de la palabra de Dios, por diferentes razones. Y se perdieron, porque no era el terreno apropiado para recibir la palabra de Dios. ¿Ve? O sea que no porque alguien reciba la palabra de Dios, quiere decir que esa persona se va a salvar. O quiere decir que esa persona, si no se salva esta semana, se salva en un año. Pues yo no les quiero llenar a ustedes de falsas expectativas, porque eso no lo dice la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que la palabra no vuelve vacía, no volverá a mí vacía, sino, dice, que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo le envíe. Hará lo que el Señor quiere y será prosperada en lo que Él mandó. Ahora, yo les hago una pregunta, porque es que la palabra de Dios es una espada de doble filo también. Ahora, la palabra de Dios tiene 2 funciones también. Tiene 2 funciones. Tiene la función de salvar a aquellos a los cuales el Señor les abrió el corazón para que la entendieran. Pero también tiene la función de juzgar a aquellos que no quisieron recibir la palabra de Dios, pero se les predicó. Entonces no puedo decir que aquellos que recibieron la palabra de Dios, se les predicó la palabra de Dios y no quisieron recibir la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, y no quisieron, no puedo decir que ellos más adelante se van a salvar. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Quiere decir que el Señor a ellos los va a juzgar por la palabra que les envió un día. Así como le dijo al hombre rico, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen.
¿Cuántas veces le habrá enviado el Señor a Moisés y a los profetas a este hombre rico? Que él sabía. Le dijo, uy, no, así no, Señor, así no es. O sea que sí le habían enviado a Moisés y a los profetas la palabra de Dios, pero no quiso. Entonces, esa parte es importante ampliarla y entenderla. Bueno, el tiempo se nos fue, desafortunadamente. Dentro de 8 días, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, continuamos con este estudio. Bueno, amén. Dentro de 8 días seguimos en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.